Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Plano Judicial con toda la información del ámbito tribunalicio y lo que concierne al sistema de justicia que se trascendió, por supuesto, en el transcurso de este día jueves. La noticia probablemente más destacada o una de las más destacadas guarda relación con lo que se resolvió en la sesión ordinaria del jurado de enjuiciamiento de magistrados, porque por voto en mayoría en este órgano extrapoder se dispuso la apertura de una investigación preliminar para el juez Osmar Legal y para los fiscales Ingrid Cubilla, Elba Cáceres y Osmar Segovia por el sonado caso del fallecimiento del diputado colorado Eulalio Lalo Gómez durante un allanamiento en su vivienda, durante una investigación también, dicho sea de paso, ese procedimiento dentro de una investigación por presunto lavado de dinero y asociación criminal en el caso Pavo Real 2 por presuntos nexos de este político colorado, quien en vida fuera por supuesto legislador, con el grupo de crimen organizado de Jarvis Jiménez Pavao. Se realizó una suerte de discusión, inclusive un debate, porque hubo un voto al menos disidente en el jurado de enjuiciamiento de magistrados en torno a la apertura o no de una investigación preliminar. Hay que puntualizar, y recordamos inclusive que la hija de Lalo Gómez había presentado una acusación contra el juez y contra estos tres fiscales, pero ¿qué ocurrió? Finalmente se archivó esa denuncia, se tuvo por resistida, se aplicó inclusive un apercibimiento y demás, porque no se daban los presupuestos que pide la ley del jurado para poder dar trámite a esa acusación. No obstante, se había dado inclusive ya en una sesión extraordinaria pasada, a pedido del vicepresidente Orlando Arévalo, el diputado, el conteo del plazo para que el jurado pueda intervenir de oficio, que es finalmente lo que se termina dando, porque la apertura de esta investigación preliminar es de oficio. 7 miembros votaron por la apertura de esta investigación y ya el juez de crimen organizado Osmar Legal y los 3 fiscales que ya mencionábamos, Ingrid Cubilla, Elba Cáceres y Osmar Segovia, van a ser investigados por el jurado de enjuiciamiento de magistrados por la actuación que tuvieron en el marco de este proceso del caso Pavo Real 2. Lo que se cuestiona puntualmente y lo que se incluso estaría investigando para saber si se ajusta o no a la ley, primeramente la orden de allanamiento que libró el juzgado a cargo de Osmar Legal y también la actuación de estos 3 fiscales en el marco de ese allanamiento que terminó con la vida del diputado Lalo Gómez, por supuesto esto efectuado por agentes de seguridad. Vamos a compartir con ustedes lo que decía y fundamentaba el diputado Orlando Arévalo en su voto cuando solicitó la apertura de esta investigación preliminar previa, que reiteramos, de encontrarse elementos inclusive se podría iniciar un enjuiciamiento en contra de estos actores de justicia. Así hincapié un poco el diputado Orlando Arévalo en que los funcionarios públicos y los actores del sistema de justicia deben estar acostumbrados al control de la ciudadanía principalmente. Vamos a compartir con ustedes parte de lo que decía el diputado Orlando Arévalo. Desde mi posición, señora presidenta, creo de que se reúnen los presupuestos para el inicio de una investigación preliminar, llevando en cuenta la magnitud de lo ocurrido. Entendemos de que esta cuestión está en una etapa incipiente, que tiene que ser investigada, y nosotros, y al decir nosotros me refiero a todos los funcionarios públicos, a los actores de justicia, tenemos que estar acostumbrados al control. También decirle a los señores miembros que habíamos circularizado todos los títulos con sus respectivos contenidos publicados en prensa respecto a este procedimiento realizado en la ciudad de Pedro Juan Caballero, donde tuvo como resultado la muerte del legislador Eulalio Gómez. Señora presidenta, señores miembros, conforme a lo que dice el artículo 18 de la ley 6814, que contempla la posibilidad del inicio de una investigación preliminar previa, resulta pertinente indicar que, de acuerdo al criterio adoptado por el Pleno a partir de la sesión extraordinaria del 3 de abril del 2023 y vuelto a ser sostenido en adelante en posteriores sesiones,
de información extraídas a la vista ante los miembros en sesiones ordinarias del 13 de febrero del 2024 en lo que hace al requisito del cumplimiento del plazo establecido del artículo 18 al haber tomado conocimiento formal de la noticia puesta a consideración el día 21 de agosto del 2024, el cómputo dispuesto en la norma señalada iniciaría el 19 de septiembre del 2024. Por lo que a partir de la mencionada fecha se encuentra expedita la vía a fin de disponer el uso de las atribuciones oficiosas conferidas mediante el artículo señalado, motivo por el cual, señora Presidenta, solicito a los señores miembros el acompañamiento para el inicio de una investigación preliminar previa a todos los agentes fiscales intervinientes, asimismo también al juez que firmó el mandamiento. Es mi voto, Presidenta. Y decíamos inclusive que esto fue con voto en mayoría, pero ¿qué es lo que mencionó el ministro Manuel de Jesús Ramírez Candia para fundamentar su posición por el rechazo de la apertura de esta investigación preliminar previa, que también vale la pena comentar? Decía el ministro Ramírez Candia que a su criterio no hubo ninguna irregularidad durante la tramitación de las 3 etapas que tienen que ver con lo relacionado al allanamiento. Él mencionó que en cuanto a la emisión de esta orden, que fue emitida por supuesto por el juez Osmar Legal, no hubo ninguna irregularidad y estaba fundamentada. Y lo que mencionaba en torno a la tercera etapa ya del allanamiento, que es la etapa en la cual actúan los efectivos policiales, recién allí se dio la situación irregular y por supuesto el hecho en sí, que es la muerte del diputado Eulalio Lalo Gómez. Entonces él decía, allí no tienen intervención ni el juez ni los fiscales, eso ya queda a cargo de los efectivos de la policía y los agentes de seguridad que participaron de este procedimiento. Pero no obstante, no obtuvo el apoyo de los demás miembros que participaron de esta sesión y reiteramos por 7 votos, voto en mayoría, 7 votos contra 1, el jurado de enjuiciamiento de magistrados va a investigar en una investigación, valga la redundancia, preliminar previa a estos agentes, tanto a los agentes del Ministerio Público como al juez de crimen organizado por esta causa, y también de encontrarse algún elemento que indique supuesto mal desempeño de funciones, se podía incluso proceder a lo que es el enjuiciamiento de estos actores de justicia. Tenemos que cambiar de tema también porque ayer se realizó la audiencia de imposición de medidas del intendente de Ñemby, el Colorado Tomás Olmedo, y de otras 5 personas que se encuentran procesadas por supuesta lesión de confianza, estafa, producción mediata de documentos públicos de contenido falso y el uso de esos documentos. ¿Qué ocurrió al término de esta audiencia? Bueno, hubo una suerte de escrache inclusive allí, pero la resolución del juzgado se dio a conocer hoy inclusive, fue la de otorgar las medidas alternativas a Tomás Olmedo, que es el jefe comunal, y también a los demás procesados que reiteramos también están investigados por estos hechos punibles por presuntamente causar un perjuicio patrimonial de casi 700 millones de guaraníes a la comuna de Ñemby, como al pagar presumiblemente por empedrados que ya estaban construidos. Es lo que dice la imputación que presentó la fiscal Milena Basualdo. Estas personas van a seguir entonces su proceso estando en libertad, pero van a tener que cumplir ciertas reglas o ciertas medidas, como comparecer al juzgado, presentar una caución, y en torno al intendente inclusive se estableció una caución real de 200 millones de guaraníes y se trabó embargo preventivo sobre un inmueble hasta cubrir esa suma. En caso de que el intendente no cumpla con estas medidas, se va a ejecutar dicha caución real, dicha fianza. Y un punto importante, porque ayer decíamos inclusive que la Fiscalía solicitó la prohibición de que estas personas no puedan acercarse puntualmente a la municipalidad de Ñemby, pero eso no fue resuelto por el juzgado. Pero hay un motivo: finalmente la Fiscalía desistió de esa solicitud de medida como una de las reglas dentro de las medidas alternativas a la prisión preventiva. Entonces obviamente eso no fue estudiado por el juzgado. Vamos a compartir lo que manifestaba el juez de delitos económicos Rodrigo Estigarribia sobre esta resolución. Luego del análisis de la imputación formulada en contra de estas personas y al analizar el artículo 242, el juzgado concluyó que se dan los elementos para una medida cautelar, pero dadas las circunstancias en particular, optó por dar medidas menos gravosas, en este caso
la presentación de fianza real, también la firma trimestral ante el juzgado y otras medidas que hacen sustitutivas de la prisión preventiva. ¿Qué implica esto, doctor? Estas personas van a seguir su proceso en libertad, pero tienen que cumplir con ciertas reglas. Sí, básicamente la única finalidad que tiene la medida cautelar es asegurar el sometimiento de la persona al proceso. O sea, que la medida cautelar no es una medida donde se le castiga a la persona, no es una pena anticipada. La única finalidad es esa, y teniendo en cuenta las circunstancias del hecho, la petición también del Ministerio Público, que la Fiscalía es la encargada en todo caso de fundamentar si eventualmente existe un peligro de obstrucción. Teniendo esta circunstancia, el juzgado resolvió asegurar mediante estas medidas cautelares. Obviamente que si incumple una de ellas, se levanta y se decreta la rebeldía. Es importante hacer énfasis en esta cuestión, pues muchas personas consideran que una medida cautelar es una especie de pena anticipada, sin embargo es una cuestión excepcional. Claro, y se trabó inclusive, embargo, se estableció una caución real, doctor. ¿Eso se ejecuta en caso de que se incumplan también las medidas que fueron dispuestas? Exactamente, si es que la persona no se somete al procedimiento, independientemente de la cuestión de fondo, en caso de que incumpla, se ejecuta la caución real, que es a los efectos del sometimiento. Y con esta información tenemos que hacer la pausa y a la vuelta seguimos con más aquí en Plano Judicial. Seguimos con más aquí en Plano Judicial y en este segundo bloque tenemos que hablar sobre la imputación que presentó la fiscal Gladys Teresita Paredes luego de este terrible suceso que se dio en la ruta paraguaya número 1 en la madrugada de ayer tras esta barrera ilegal que instalaron agentes de la patrulla caminera que detuvieron a un chofer que estaba trasladando, mejor dicho, un camión de gran porte que a su vez terminó por ocasionar la muerte de dos personas que iban a bordo de una motocicleta. Esta imputación se presenta por supuesto homicidio culposo y también por intervención peligrosa en el tránsito terrestre. La fiscal estuvo explicando los fundamentos de esta imputación, pero lógicamente tenemos que centrarnos en la consecuencia que tuvo este control irregular que, reiteramos, ocasionó la muerte de dos personas. Y un punto importante también es que la fiscal ordenó la libertad del conductor del tractocamión que habría pasado la luz roja del semáforo de acuerdo a los primeros reportes, y también por supuesto los familiares de las víctimas, de ambas víctimas, que exigen justicia y castigo ejemplar para estos 5 agentes de control, que son los siguientes: la inspectora María Elizabeth Palacios, los inspectores ayudantes Rosa Cáceres y Rosana Bordón, y los subinspectores Rodolfo Iván Espínola y Víctor Daniel Caballero. Reiteramos, ya se encuentran imputados. De hecho, comparecieron inclusive ante el juzgado de garantías de Lambaré a cargo de la doctora Ana Esquivel, que realizó la audiencia de imposición de medidas cautelares. Estas personas estaban inclusive detenidas. La fiscalía pidió medidas alternativas a la prisión para estos 5 procesados. Reiteramos, por supuesto, homicidio culposo e intervención peligrosa en el tránsito terrestre. Vamos a escuchar las declaraciones y las explicaciones que daba inclusive en torno a esta imputación la fiscal del caso, la doctora Gladys Teresita Paredes. No puedo decir que fue ilegal, ¿verdad? Porque tenían una orden de trabajo, pero no cumplían con las condiciones pertinentes. Es decir, no tenían los conos, no tenían la baliza prendida, todas esas condiciones no estaban dadas. Todas las propias condiciones que le imponían sus superiores. Fiscal, en este caso y parte de la imputación también menciona de que estos agentes actuaron con imprudencia y también negligencia. Claro que sí, es evidente en razón de que no han cumplido con las reglas que se fueran impuestas por sus propios superiores. Este accidente no iba a ocurrir si es que estas personas cumplían con lo que realmente tenían que hacer, fiscal. Claro, en el momento que uno ve un cono, ya sea de la Policía Caminera o de la Policía Nacional, uno aminora la marcha y se somete a los controles pertinentes.
Cuando hablamos de la conducta reprochable de estos agentes, es porque ellos se pusieron en un lugar totalmente oculto, no tenían tampoco las señalizaciones adecuadas, fiscal. Así mismo. Este marco legal por la cual le está imputando, ¿a qué se exponen estos funcionarios de la patrullera? Y a 5 años de cárcel más o menos. Ayer cuando declararon, fiscal, ¿qué dijeron estos agentes? ¿Entraron en alguna contradicción o no? No, ellos fueron unánimes. Evidentemente que ellos estaban todos juntos siempre. ¿Qué más necesita, fiscal, para cerrar el caso? Voy a seguir, primero que nada tengo que desgravar todos los circuitos cerrados que me proveyeron, llamar a todos los testigos presenciales que sí estaban en el lugar, no solo en el momento en que ocurrió el hecho, sino también con anterioridad desde el momento en que se instaló la barrera en ese lugar. ¿Tenés suficiente testigo de eso, fiscal? Sí, hay suficientes testigos. ¿Y en principio qué dicen? Y en principio dicen que los mismos ya se instalaron ahí a tempranas horas y que estaban realizando el control, la barrera propiamente dicho. ¿Y que paraban así abruptamente a lo que circulaban? Y tenemos que hablar también acerca del proceso de Yanina García Troche, la esposa del presunto líder narco Sebastián Enrique Marcet Cabrera, el último actualmente prófugo, porque la Corte Suprema de Justicia y puntualmente la Sala Penal rechazó un habeas corpus genérico que plantearon los abogados Hugo Núñez y Pedro Florentín en representación de García Troche, quien actualmente se encuentra privada de su libertad, está detenida a la espera de una respuesta de este pedido de extradición que enviaron desde Paraguay en España, luego de ser detenida en el aeropuerto de Barajas. ¿Qué es lo que fundamenta la Sala Penal para rechazar este pedido? Bueno, que no se encuentra en ninguna situación de privación legítima de libertad, esto lógicamente porque ella no está siquiera en nuestro país y que la misma debería presentarse en todo caso para poder realizar los planteamientos que la defensa considere oportunos, porque de hecho eso es lo que más o menos fundamentaba la defensa, que ellos pedían levantar o extinguir este estado de rebeldía para que ellos puedan a través del juzgado realizar las presentaciones correspondientes y así ejercer el derecho a la defensa. Es lo que fundamentaron estos dos abogados. Finalmente la Corte termina rechazando, no haciendo lugar a este habeas corpus genérico que plantearon para intentar levantar, por decirlo de una manera también, esta orden de captura, esta declaración de rebeldía que pesa sobre Yanina García Troche, la esposa de Sebastián Marcet. Pero no es todo, porque desde el Ministerio Público, inclusive también ya en torno a lo que es el pedido de extradición que hizo nuestro país, informaron que autoridades de España ya comunicaron al Ministerio de Relaciones Exteriores y esto a su vez al Departamento de Asuntos Internacionales del Ministerio Público el avance positivo en torno a este proceso de extradición allí en España, ya que las autoridades de ese país dieron vía libre, por decirlo de una manera, o dieron el ok para que pueda proseguir este proceso de extradición, siempre teniendo en cuenta que esto se hace en la vía judicial. Y una vez que se pueda definir la situación de si procede o no este pedido de extradición, ya se va a poder analizar inclusive el fondo de la cuestión de este pedido para que ella pueda ser traída a nuestro país, de acuerdo a lo que informaron inclusive desde el Ministerio Público. Esto, el fiscal de Asuntos Internacionales Manuel Doldán, él recibió esta comunicación de las autoridades de España. Hay que recordar inclusive que desde Bolivia están solicitando la extradición de Yanina García Troche, pero Paraguay tendría cierta prioridad. Inclusive en torno al pedido de extradición de nuestro país, hay que mencionar que Yanina García es investigada como pieza clave de este presunto esquema que fue investigado en el operativo a ultranza y se la considera como un eslabón importante en este grupo criminal que se dedicaba al lavado de activos producto del narcotráfico. Y tenemos que cambiar otra vez de tema, porque hoy se realizó una audiencia de revisión de medidas de Diego Parra, el tarotista conocido como el maestro Diego Parra, que finalmente obtuvo el arresto domiciliario. Esta audiencia de revisión se realizó ante el juez de garantías Humberto Otazú, que levantó la prisión preventiva y le otorgó el arresto domiciliario, y se trabó un embargo preventivo, una fianza real, primeramente, luego ya el embargo, hasta cubrir la suma de 500
500 millones sobre un inmueble. Esto, por supuesto, para asegurar el sometimiento al proceso y en caso de que se incumplan algunas de las medidas establecidas también en esta resolución, se va a ejecutar dicho embargo. Arresto domiciliario luego de bastante tiempo estar en prisión preventiva entonces para el tarotista Diego Parra, quien se encuentra imputado por el sonado caso de la presunta estafa a través del vaciamiento de cuentas bancarias, y se habla de hecho en ese proceso de un perjuicio patrimonial de unos 1.800 millones de guaraníes. ¿Qué argumentó el juzgado? Que con esto se garantiza inclusive el sometimiento del procesado, e incluso se tomó en cuenta también la posición de la Fiscalía, que consideró pertinente la posibilidad de esta medida de arresto domiciliario. La causa es, por supuesto, acceso indebido a sistemas informáticos, alteración de datos relevantes para la prueba, apropiación, estafa mediante sistemas informáticos, y también incluso se habla de lavado de dinero. Y finalmente hay que hablar sobre la situación que está atravesando una mujer oriunda de Encarnación, que llegó hoy hasta el Palacio de Justicia de Asunción para encadenarse. De hecho, que lo hizo en la entrada misma del Palacio de Justicia del Poder Judicial aquí de Capital, para exigir y para, por supuesto, poner a conocimiento, dejar en evidencia una situación que, según ella denuncia, es irregular. Menciona que están tratando de apropiarse de un inmueble suyo que está ubicado en la zona del barrio Santa María de la ciudad de Encarnación. Ella fue demandada por el entonces Banco Visión por una reivindicación de inmueble. Ella denuncia que la jueza o el juzgado civil a cargo de la jueza Anastasia Vera Alfonso no le permite presentar los documentos que demuestran que es poseedora de un bien que está ubicado a unos 30 metros de su domicilio en el mismo barrio. Ella menciona que levantó inclusive una edificación en ese terreno y que de igual manera se están queriendo apropiar del mismo. Habla, mejor dicho, la mujer, de que incluso falsificaron un título. Estamos hablando de Victoria Zarza, viuda de Coronil, quien fue demandada entonces por el Banco Visión. Ella alega ser la poseedora desde el año 1999 incluso de este inmueble, y se encadenó frente al Poder Judicial para exigir justicia en su caso. Y vamos a escuchar parte de lo que decía al respecto. Tengo dos terrenos, dos terrenos en un solo lugar. Y ¿qué parte? De Encarnación, en Santa María. Y vengo a mostrar que yo tengo documentos y yo tengo posesión desde que compramos hasta ahora. Nosotros compramos en 1999. Y la señora Melitona, Palacio de Talavera. Y después de eso, mi marido le hizo un juicio pago consignación a la señora el año 2000, y pagamos todo en el banco, y la señora falleció en el año 2002. Nosotros pagamos todo en 2006. Y mi marido dio al abogado que presente en el juicio de la Asociación del Melitona, de lo cual no hicieron. Si hicieron, sacaron todos los documentos, que no está ahí. Y después de eso falleció el heredero, Pastor Talavera, falleció. En el 2011 se inscribió en el registro de la propiedad. Y en el 2012... De igual manera llegamos a la parte final de Plano Judicial, agradeciendo por supuesto la preferencia. Que tengan buen resto de jornada y será hasta mañana.